Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Dios bendiga a la amable audiencia, a la amada y amable audiencia de esta emisora Bellavista Estéreo 103.6. En el programa El Justo por la Fe vivirá. Gloria al Señor. Como es usual, nuestro hermano John Jairo Gámez detrás de la consola en esta mañana. Tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias, te saludamos en el ferviente amor de Jesucristo, invitándole a disponerse con su Biblia, con su libreta de apuntes, para enfrentar este estudio de hoy y disfrutarlo con un consejo adicional antes de orar y leer el pasaje bíblico, que si no tiene de pronto conciencia, conocimiento exacto de todos los puntos que se van a tratar, pues allí en la red, en YouTube, usted puede volver a ver el programa. Si lo está escuchando por radio, ahí lo va a visualizar y lo va a repetir cuantas veces quiera, porque es un estudio exegético y detallado, minucioso, en el día de hoy especialmente, porque se trata del itinerario del viaje del apóstol Pablo, y es muy poco lo que la Biblia dice, así que vamos a estar tratando cosas y confrontando pasajes de la Biblia y también de dos traducciones diferentes. Leamos primero y después oramos. Amén. ¿Qué le parece, mi amado? Dios le bendiga. Capítulo 21 del libro de los Hechos, el versículo 7. Hoy estamos más adelante, en el versículo 7 al 14. 10 versículos, 7 al 14, 8 versículos, 8 versículos, aleluya. Ya lo tiene, hermano, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y nosotros, dice la palabra, el cronista Lucas, completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, en Cesarea, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Padre amado, Señor eterno, todopoderoso, soberano, sublime, alto, Dios fiel, paciente y longánime, que no tienes, Señor, en cuenta todos nuestros merecimientos, sino que no nos pagas conforme a nuestros actos, sino que según tu benignidad
Señor, nos respondes, nos toleras, nos soportas, pero que al fin y al cabo eres justo. Señor, ayúdanos por tu misericordia en este día, todos los días de nuestra vida, para vivir la vida cristiana como tú nos las pides y nos las exiges, para poder tener herencia en el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy estamos con estos 8 versículos que acabé de leer en el mismo tema. Aleluya. Viaje de Pablo a Jerusalén. Hoy es la tercera entrega. Hemos visto ya 2 programas y como sabe ya usted, si ha estado en los programas anteriores, los 16 versículos de este viaje de Pablo a Jerusalén lo he dividido en 3 partes. En los 6 versos iniciales, que nos llevó 2 programas, vi o enseñé sobre lo que ocurrió desde que Pablo y sus misioneros que los acompañaban salió de Mileto y llegó a Tiro, un puerto de Fenicia. Desde hoy vamos a ver de los versos 7 al 14 lo que aconteció en la escala que ese barco donde iba Pablo hizo en Cesarea. En Cesarea de Palestina, la Cesarea marítima, no la Cesarea de Filipo que quedaba en la provincia de Galilea, en Palestina, sino la que quedaba en la provincia de Judea. Esa es la Cesarea que se menciona aquí. Y si Dios lo permite, pues una vez evacuemos el estudio de estos 8 versículos, veremos los 2 versículos finales de este viaje, cuando se relata lo que sucedió desde Cesarea hasta la llegada a Jerusalén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Bueno, comencemos, hermanos, reiterándole que esté muy atento, porque son detalles minuciosos que voy a exponer y que usted los tiene ahí subidos en la red, que puede volverlos a escuchar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, arranquemos. Como le dije, esta lectura, estos 8 versos, hablan de lo que sucedió en la escala en Cesarea. No obstante, la primera parte del versículo 7 nos habla lo que, o se refiere a el trayecto desde Tiro hasta Tolemaida. Desde Tolemaida hasta, gloria al nombre del Señor, desde Tiro hasta Tolemaida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 7. Y nosotros, dice Lucas, completamos la navegación saliendo de Tiro, como le dije, y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, ¿dónde, hermano? En Tolemaida, nos quedamos con ellos un día. Es bueno saber, porque estamos estudiando la palabra, amado, que la primera parte de este verso, que la Reina Valera dice, y nosotros completamos la navegación, o sea, el viaje, como diciendo, y nosotros terminamos el viaje por barco. Hay una versión que no es la Reina Valera que dice, y nosotros continuamos nuestro viaje. No habla de terminar el viaje, sino de que el viaje por barco prosiguió. Esto hay que estudiarlo, ¿verdad? ¿Por qué existe esta diferencia en las traducciones, en las lecturas? Bueno, todo se debe a una palabra griega, que es la palabra dianio o dianeo, que traduce o se puede traducir continuamos o completamos.
La Reina Valera lo ha traducido completamos, como terminando el viaje allí en Tolemaida. Esa otra versión que le mencioné lo traduce continuamos. ¿Y qué importancia tiene? Me preguntará usted a mí, hermano, si seguimos una traducción o la otra, si consideramos la traducción Reina Valera que dice completamos o la otra que usted menciona donde dice continuamos el viaje. Bueno, la implicación es mucha, por eso es bueno el estudio que estamos haciendo hoy. La consecuencia de qué traducción vamos a seguir es que si consideramos la de la Reina de Valera 1960 que dice completamos la navegación, entonces debemos creer que Pablo y sus misioneros que lo acompañaban desembarcaron en Tolemaida, se bajaron del barco, bendito sea el nombre del Señor, y siguieron el viaje desde Tolemaida hasta Cesarea por tierra, ya sea a pie o a caballo, como algunos piensan, algunos comentaristas. ¿Y qué pasa si seguimos la otra traducción, hermano? Me preguntará usted a mí, que no dice que completamos, sino continuamos el viaje, como si hubieran seguido en el barco. Bueno, fíjese que si seguimos, estamos de acuerdo con la otra traducción, que siguieron en el barco, que como dice, continuamos nuestro viaje, entonces debemos imaginarnos, amados hermanos, que los misioneros siguieron en otro barco o en el mismo barco desde Tolemaida hasta Cesarea. Por eso es interesante este estudio de hoy, porque vamos a ver cómo se estudia este caso, especialmente cuando las traducciones son diferentes. Sigamos el verso 7. Dice nuestra Biblia Reina Valera que nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y saliendo de Tiro arribamos a Tolemaida. Sobre Tiro, ya si usted no escuchó programas anteriores, yo le invito a escuchar. Ahí en YouTube se encuentran los dos programas anteriores de este viaje de Pablo a Jerusalén, porque allí estuve hablando algo de la ciudad de Tiro. Pero aquí nos menciona, además de Tiro, a Tolemaida. Sobre Tolemaida no he hablado nada. Por eso es importante, porque esta ciudad de Tolemaida, gloria al nombre de Jesús, tiene algunos detalles históricos interesantes y que quiero que usted sepa, estudie. Por ejemplo, Tolemaida, creo que aquí en Colombia hay una ciudad llamada Tolemaida, hermano John, Tolemaida. Pero en realidad hay una Tolemaida bíblica, que es donde pasa Pablo, y era o es la moderna Acá. Hoy en día, Tolemaida no se llama así, sino se llama Acá, la ciudad bíblica donde Pablo estuvo. ¿Y dónde queda esa moderna ciudad de Acá? En Israel, en Palestina, en Israel. Es un puerto de mar, una ciudad costera que está ubicada en la provincia de Galilea. No muy lejos, esa ciudad de Acá hoy en día está del Monte Carmelo, ubicada entre Tiro y Cesarea, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Tiro. Estoy hablándole de datos actuales de esa ciudad llamada Acá. Pero esta ciudad ha tenido varios nombres en la historia. Por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los días de los jueces, esta ciudad estuvo en aquel tiempo en posesión de los cananeos, esos pueblos a los cuales los judíos desplazaron y tomaron su tierra, la tierra de Canaán, prometida por Dios. En ese tiempo, cuando la tierra de Israel, la que hoy es Palestina, era
propiedad prácticamente de los cananeos, de los pueblos cananeos. Era conocida esta ciudad que hoy se llama Acam, que la Biblia la llama Tolemaida. En el tiempo de los jueces era conocida con el nombre de Acre o Aco. Acre o Aco. Era un nombre, ¿cómo decirle? Era un nombre semítico. Acre o Aco. Esta ciudad, en los días de los jueces, prácticamente pertenecía, como vamos a ver en la Biblia, a la tribu de Aser. Sin embargo, aunque pertenecía a la tribu de Aser, no había sido conquistada por las tribus de Israel. Sin embargo, pertenecía a Israel. Vamos a leer Jueces capítulo 1, verso 31, que nos habla de este hecho. Dice, tampoco Aser, uno de los hijos de Jacob, arrojó o conquistó a los que habitaban en Aco. Esa era la Tolemaida que estamos estudiando. Ni no había arrojado a Aser a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Acrib, en Elba, ni tampoco en Afec, ni en Rehob. Pero ya pertenecía a la tribu de Aser. Gloria al nombre del Señor para siempre. En los tiempos greco-romanos, muchos años después, cuando gobernó el reino romano y griego, esta ciudad seguía siendo una ciudad-puerto, pero ya cambió de nombre. El nombre semítico de Aco o Acre ya fue cambiado por un nombre egipcio que era Tolemaida en los tiempos greco-romanos. ¿Y por qué? Porque un rey egipcio llamado Ptolomeo II Filadelfo, después que murió Alejandro el Grande, el emperador griego, ocupó esta ciudad de Aco o Acre, se llamaba así, y la amplió y la embelleció, y por lo tanto, como fue su conquistador, le cambió el nombre y le puso el nombre de Tolemaida. ¿Por qué le puso el nombre de Tolemaida? Porque él era el rey Ptolomeo, o sea, le puso su propio nombre. Este Ptolomeo II Filadelfo, que fue quien le puso ese nombre a la ciudad, gobernó desde el año 285 al 246 antes de Cristo. Y hay un dato muy interesante. Durante el Imperio Romano, que vino después del Imperio Griego, ¿verdad? El emperador Claudio promovió a esta ciudad de Tolemaida a una colonia romana. O sea que Tolemaida era una colonia romana en los días del emperador Claudio. Es decir, en los días de Pablo, cuando Pablo está aquí en el capítulo 21 de Hechos, ya Tolemaida era una ciudad importante en extremo, un puerto de mar. Era una colonia romana, una pequeña Roma. Pero pasó algo y vamos a aprender todavía más. Y es que en la historia, bendito sea el nombre del Señor, del pueblo de Israel, de Palestina, cuando conquistadores romanos o griegos se posesionaban de regiones de Palestina, ¿qué hacían? Le cambiaban el nombre semítico, el nombre hebreo, y le ponían sus nombres de los conquistadores, ya fueran griegos o romanos. Pero la historia demuestra que después, con el tiempo, andando el tiempo, cuando estos conquistadores que se habían enseñoreado y habían cambiado los nombres de las ciudades que conquistaban en Palestina, desaparecían, se extinguían, las ciudades de Palestina que habían sido conquistadas recuperaban sus nombres
originales, semíticos, hebreos. Y ese fue el caso, bendito sea el nombre del Señor, de Ptolemaida. Cuando Ptolemaida fue conquistada por los egipcios, le acabo de decir, Ptolomeo II Filadelfo le puso el nombre de Ptolemaida. Pero después vinieron los romanos y la promovieron a colonia romana. El imperio romano cayó en el cuarto siglo de nuestra era cristiana. Y dice la historia que después de este tiempo, como es la usanza que le acabo de relatar, esta ciudad de Ptolemaida recuperó el nombre semítico que tenía en los tiempos de los jueces y volvió a llamarse Aco, pero con una pequeña variación. Se llamó Aca, con doble K, como es hoy en día. Hoy en día, Aca es una ciudad de Israel. Gloria al nombre del Señor para siempre. Cuando Pablo, aleluya, gloria al Señor, llega en el capítulo 21 que estamos estudiando a Ptolemaida, los griegos, mejor dicho, la tierra estaba gobernada por los romanos, estaba vigente el imperio romano. Sin embargo, los griegos consideraban a Ptolemaida en los días de Pablo como una ciudad fenicia, como un puerto de Fenicia, bendito sea el nombre del Señor. Más exactamente, para ser exacto, y valga la redundancia, la consideraban el puerto fenicio más meridional, más al sur de Fenicia. Amén. Una vez visto esta introducción, ¿verdad?, histórica, pues analicemos el texto, el versículo 7, que dice que al llegar a Ptolemaida, lo primero que hacen ellos, parte final del verso 7, saludan a los hermanos y se quedan con ellos un día. Bendito sea el nombre del Señor, eternamente y para siempre. Aleluya. Esto hay algo que merece la atención. Le dije que íbamos a ser exactos en el estudio de hoy. El hecho de que Pablo encontrara hermanos en Ptolemaida, al igual que los había encontrado en Tiro. Nosotros estudiamos eso. En Tiro él se había quedado 7 días, pero aquí se quedó un día. Pero encontró hermanos también. Este hecho de que encontrara hermanos tanto en Tiro como en Ptolemaida es prueba de la minuciosidad, hermano, de la acuciosidad, con la cual había sido evangelizada la provincia de Fenicia, la región de Fenicia. ¿Y cuándo fue evangelizada esta región? ¿Y por quién? Como ya vimos, por los judíos helenistas, los judíos de la dispersión, que habían huido con motivo de Jerusalén, con motivo de la persecución de Saulo. Releamos ese versículo que nos confirma esto. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, como le dije, la persecución de Saulo a la iglesia debido a la muerte de Esteban, dice que al ser esparcidos pasaron hasta Fenicia, ¿escuchó? Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Empezaron a evangelizar los que iban huyendo de la persecución de Saulo de Tarso. En ese momento se evangelizaron las ciudades de Fenicia, como ya vimos, Sidón, Tiro, y se dice que también fue evangelizada en ese tiempo Ptolemaida. Pero se cree que también participó en la evangelización de Ptolemaida el mismo Felipe, el evangelista, que encontramos más adelante en la ciudad de Cesarea. ¿Por qué? Vamos a Hechos 8, versículos 39 y 40. 8, versículo 39, Hechos 8. Escuchen. Cuando Felipe subió junto con
el eunuco que lo estaba bautizando en aguas, subieron del agua ambos. Dice la palabra que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Y para dónde cogió Felipe? Después que le predicó al eunuco. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto, una ciudad filistea llamada hoy en día Asdod. Y pasando Felipe, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Es decir, como dicen los analistas, los estudiosos, siguió evangelizando hacia el, bendito sea el Señor, hacia el norte de Palestina. Y predicó seguramente en Lida, en Jope, ciudades de Judea, y además llegaría a Cesarea. Bueno, algunos intérpretes creen que Felipe pudo evangelizar algunas ciudades vecinas de Galilea, ciudades fenicias, entre ellas a Tolemaida, bendito sea el Señor para siempre. O sea que Tolemaida, la Biblia nos insinúa quiénes fueron los que llevaron el evangelio allí. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Bueno, amado, ¿qué sigue diciendo el verso 8? Dice que al otro día, tenga la Biblia allí, confirme, al otro día saliendo Pablo, ¿de dónde? De Tolemaida, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, se embarcaron otra vez en la nave y navegaron hacia Cesarea. Pero viene el detalle importante, amado, y es que la otra versión, la Reina Valera dice así, como le acabé de leer, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Pero la otra versión que yo he traído hoy, que se la mencioné también en el verso 7, no dice igual, dice bastante diferente. Mire la lectura de la otra versión en el verso 8. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Cesarea. Es decir, que dice después, entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Lo que le quiero que usted atienda es la diferencia del comienzo del versículo 8 en estas dos versiones. En la Reina de Valera da a entender que no se fueron por barco, porque dice saliendo. Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Pero esta otra versión, diferente a la Reina Valera, dice zarpamos claramente y llegamos a Cesarea. Señala, sin temor a equivocarse, que los misioneros navegaron, no fueron a pie. Entonces, esto va a merecer un estudio bien detallado más adelante. Pero yo quiero continuar. Lo que dice este verso es que Pablo y los compañeros misioneros llegan a Cesarea. Fuimos a Cesarea, verso 8. Como le dije, un puerto de mar en Judea. Esta ciudad de Cesarea, llamada Cesarea Marítima o Cesarea de Palestina, era una ciudad costera, capital de la provincia romana, aleluya, de Judea. Allí residía el procurador, el gobernador de la provincia de Judea, gobernador pues obviamente romano. Era una ciudad importante. Fue edificada por Herodes el Grande, o había sido edificada, y le puso ese nombre en honor a el emperador César Augusto, o Augusto César, o Octavio César, el primer César romano.
Cesarea. Ahora, encontramos ahora a Pablo en este verso 8 y a sus misioneros colegas llegando a Cesarea, una ciudad donde por primera vez, gloria al Señor, fue predicado el evangelio a los gentiles en casa de Cornelio, el centurión romano, y donde allí fueron bautizados por el Espíritu Santo Cornelio, el centurión, y su familia, sus parientes. Eso lo vimos con bastante detalle hace varios meses, cuando estudiamos el capítulo 10. Leamos para recordar los versículos 1, 2 y 44. Allí en Cesarea sucedió esto. Había en Cesarea, leo Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de un batallón llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, con todos sus parientes, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre piadoso, hermano, pero no conocía el evangelio. Y dice el verso 44 que, habiendo llamado a Pedro, al apóstol Pedro, Pedro fue y le predicó el evangelio allí por guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había guiado a Pedro a ir allí. Y dice el verso 44 del capítulo 10 que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el evangelio, a Cornelio y su familia, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vale decir, fueron bautizados, aleluya, en el Espíritu Santo. Bueno, para lo que nos estamos estudiando, nos interesa, no se sabe si en este momento que Pablo y sus colegas llegan allí a Cesarea, no se sabe si Cornelio y sus parientes, y sobre todo Cornelio, se encontraba allí en esa ciudad. No se sabe. Pero lo que sí afirman los estudiosos es que la casa donde él y sus parientes fueron llenos del Espíritu Santo debía estar en pie. Por lo tanto, el apóstol a los gentiles, escuche, que llega en este momento a Cesarea, se encuentra en el mismo lugar donde fueron o donde habían vivido los primeros gentiles que formaron parte de la iglesia. Qué suceso, ¿verdad? Pablo y sus misioneros que lo acompañaban llegan a Cesarea en este verso 8, una ciudad donde el apóstol no se siente como un extraño. Va a aprender usted unos detalles interesantes. ¿Por qué no se siente como un extraño allí en Cesarea? Porque no era esta la primera vez que el apóstol Pablo iba a estar allí en Cesarea de Palestina, después de que la transformación que Cristo había operado en él. No era la primera vez, era la tercera vez que estaba en Cesarea. La pregunta es, que me podría hacer usted a mi hermano, ¿cómo sabe usted eso? Que era la tercera vez, porque la Biblia lo dice, amado. Veamos cuál fue la primera vez que estuvo en Cesarea después de ser cristiano, Pablo, y cuál fue la segunda vez. La primera está relatada en Hechos 9:30, cuando el apóstol fue enviado desde Jerusalén, cuando él regresó de Arabia, según Gálatas, y tuvo que ser enviado urgentemente por los hermanos de la iglesia de allá de Jerusalén, con destino a Tarso, su ciudad natal en Cilicia. Y en esa ocasión estuvo de paso por Cesarea, en su viaje a Tarso, como nos lo dice Hechos 9:30. Vamos a leerlo. Hechos 9:30 dice: cuando supieron esto los hermanos, ¿qué cosa? Que los judíos helenistas o de la dispersión querían dar muerte a Pablo. Entonces le llevaron hasta Cesarea. Dice el Hechos 9:30.
y le enviaron a Tarso. Ese momento en que le envían a Cesarea es la primera vez en el libro de Hechos que Pablo llega a Cesarea siendo cristiano. La segunda vez sucederá en el estudio que nosotros hacemos del libro cuando lleguemos al capítulo 18, en el verso 22, que le voy a leer, donde al final del segundo viaje misionero, ya lo vimos, porque estamos en el capítulo 21, lo vimos hace rato ya. Al final del segundo viaje misionero, Pablo pasa por Cesarea, arriba a Cesarea bendito sea el Señor, y sube desde Cesarea a Jerusalén para saludar a la iglesia. Leamos, yo le invito a que leamos ese versículo. Habiendo arribado a Cesarea, final del segundo viaje, amado misionero, subió ¿a dónde? A Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Habiendo arribado a Cesarea, ahí fue la segunda vez donde el apóstol llegó a Cesarea. Ahora, en el capítulo 21 que estudiamos, él llega por tercera vez. No era un extraño, él no era un extraño ahí en Cesarea, para nada. Y algo importantísimo y muy detallado, que yo le insto a estar atento, y es lo que viene. Como le dije, y como le enseñé, el versículo 7 tiene dos versiones. Una versión, la Reina Valera, que dice que cuando ellos salieron de Tiro, completaron la navegación al llegar a Tolemaida. Y la otra versión que le dije, que ellos saliendo de Tiro continuaron el viaje desde Tolemaida hasta Cesarea. Ahora en el verso 8 también hay dos versiones, como acabé de leer. Una que dice que Pablo salió con los misioneros y fueron a Cesarea. Y la otra versión, que no es la Reina de Valera, que dice que zarparon y llegaron a Cesarea. Esta divergencia de traducciones, de lecturas en los versos 7 y 8, hace de que el estudio del viaje de Pablo a Jerusalén, en esta parte del viaje, tenga dos interpretaciones diferentes. Y yo quiero que usted las entienda ambas. Escuche, dependiendo la traducción que usted le dé al verso 7 en su parte inicial, los comentaristas, los exégetas bíblicos, entonces siguen alguna de las dos traducciones del verso siguiente, del verso 8. Concretemos. Los que siguen, escuche, los que siguen, los estudiosos de la Biblia o los intérpretes, en la parte inicial del verso 7, la traducción que dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Claramente, los que siguen esa versión consideran que como la navegación, ¿cómo decirle? Consideran que Pablo y sus acompañantes desembarcaron en Tolemaida, porque la navegación terminó allí. Que ellos se bajaron del barco y siguieron de allí en adelante hasta Cesarea el viaje a pie, por tierra. Entonces, como estos que piensan así, siguen la traducción, como estos piensan así, entonces la traducción del verso 8 que ellos siguen para confirmar de que Pablo se fue por tierra es la versión que dice en el verso 8 que al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, porque no menciona el barco para poder apoyar su tesis, porque esta traducción da claramente la idea de que fueron por tierra de Tolemaida a Cesarea. Ahora bien, los que siguen
la traducción en la primera parte del verso 7, que dice, continuamos nuestro viaje desde Tolemaida a Cesarea, como si hubieran seguido por barco. Estos entonces creen en la traducción del verso 8, que dice que ellos, bendito sea el Señor, zarparon y llegaron a Cesarea, para apoyar su interpretación de que fueron por mar. Esto es muy importante, hermano, muy importante para que no haya contradicción, para que no haya dificultad para entender las interpretaciones, sobre todo para los hermanos que les gusta estudiar las Escrituras, estudiar la exégesis bíblica. Amén. Entonces, está claro. Y si se perdió en el razonamiento que hicimos, vuelva y escuche el programa en YouTube para que su entendimiento esté claro. Para terminar, quiero decir que si consideramos la interpretación que va de acuerdo con la Reina de Valera 1960, y que es que Pablo terminó la navegación allí, se bajaron del barco en Tolemaida y después se fueron por tierra. Como dicen los estudiosos bíblicos, los 56 kilómetros que van o que debieron recorrer desde Tolemaida a Cesarea a pie, los misioneros debieron hacerlo aproximadamente en 2 días, si consideramos esa interpretación. El verso 8 al final dice, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este versículo merece varias anotaciones. Primero, centre su atención en que Pablo y los demás llegaron a la casa de Felipe el evangelista. ¿Por qué era llamado así este varón? Por sus labores evangelísticas, tanto en Samaria como a lo largo de la costa del Mediterráneo. Vayamos, si usted quiere confirmar las labores de Felipe, que realmente eran evangelísticas, anote la cita. No hay tiempo para leer toda la cita. Hechos 8, verso 4 al 13. Allí encontramos las labores evangelísticas que Felipe hizo en Samaria, cómo muchos recibían el evangelio con gozo, milagros, sanidades, y aún los demonios salían de los cuerpos por la predicación de este hombre, Felipe. Y en Hechos 8, versículo 26 al 40, también se mencionan otras labores evangelísticas que hizo Felipe. Allí en ese pasaje, Hechos 8, 26 al 40, se refieren las labores evangelísticas que hizo Felipe a lo largo de la costa de Judea, del mar Mediterráneo, cuando en especial le predicó a un hombre llamado, la Biblia no menciona su nombre, pero dice que era etíope y era un hombre eunuco. Gloria al Señor para siempre. Durante esa labor que Felipe hizo allí, pasó por camino a Gaza, seguramente por Azoto, dice, y Cesarea. Gloria al nombre del Señor. Hay algo interesante, y es que Felipe el evangelista, dice Hechos 21, 8, es una de las 3 citas que el Nuevo Testamento solamente da a la palabra evangelista. Solamente hay 3 sitios en la Biblia, hermano amado, en donde se menciona la palabra evangelista. Aquí, en este verso de Hechos, y también en Efesios 4:11,
y segunda de Timoteo 4:5. ¿Cuáles son las otras dos donde se menciona la palabra esta? Leo Efesios 4:11. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y Pablo, escribiéndole a su hijo amado Timoteo, dice en 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son las tres únicas citas donde se menciona esta palabra. Pablo era un evangelista, Felipe era un evangelista, aunque Pablo también hacía funciones, tenía labor evangelista, porque él era un apóstol, y los apóstoles son evangelistas, pastores, profetas y maestros, además de sus labores apostólicas. Pero Felipe era un evangelista puro. Aquí encontramos, después de 20 años de su aparición en Jerusalén como evangelista, en Samaria, como evangelista, como dice Hechos 8, habían pasado 20 años, dicen los intérpretes, y lo encontramos después de 20 años en Cesarea, donde recibe la visita del apóstol Pablo. Y todavía 20 años después seguía siendo evangelista, seguía siendo un evangelista. ¿Esto qué nos demuestra, hermano? Que sin lugar a dudas Felipe evangelizaba no solamente porque poseyera el don de exhortación o de predicación que generalmente debe tenerlo el evangelista. Romanos 12:8, este don que dice aquí, el que exhorta o el que predica en la exhortación, en la predicación. Seguramente al encontrar Pablo a este Felipe todavía evangelizando 20 años después en Cesarea, demostraba que él, además del don de predicación, de exhortación, tenía el ministerio de evangelista para poder haber durado tantos años y haberse mantenido evangelizando de la forma como él lo hacía. Tenía que ser un ministerio de evangelista. ¿Y por qué, hermano, se llamaba Felipe el evangelista? Porque se especifica para distinguirlo de Felipe el apóstol de Jesús. Uno de los 12 apóstoles, como usted debe saberlo, se llamaba Felipe. Aquí Lucas quiere que el lector sepa que no se trata de Felipe el apóstol, sino de Felipe el evangelista. Ahora, se menciona a las hijas de Felipe en el verso 9. Adelantémonos un poquito. El verso siguiente dice, el verso 9. Este Felipe tenía 4 hijas doncellas, otras versiones dicen vírgenes o solteras, que profetizaban. Este hecho que el cronista menciona a las hijas de Felipe es indicativo de que el evangelista Felipe era casado y que tenía al menos, por lo menos, 4 hijas. Y además, seguramente la casa de Felipe, donde se hospedó Pablo y los demás, era grande, era espaciosa, hermano. Y, ¿cómo decirle? Era la sede de operaciones evangelísticas de Felipe para extender el evangelio a través de Palestina. Y como le dije hace unos instantes, posiblemente a través de algunas ciudades vecinas de Fenicia, de la provincia de Fenicia. Surge una pregunta, amado, aquí. ¿Qué mensaje, qué moraleja, qué enseñanza, bendito sea el nombre del Señor, da a la iglesia de Jesucristo en este estudio el hecho de que la figura o el personaje líder de
en este pasaje sea un evangelista y no un pastor. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros como cristianos, como iglesia? Bueno, nos enseña la responsabilidad, la obligación, el deber del creyente. No importa el llamado, o el don, o el talento, o el llamado ministerial que tenga. Debe predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el don de evangelizar, al igual que el don de exhortación o de predicación que le mencioné en Romanos 12:8, nos habla de esta obligación, de este deber que tiene todo creyente de evangelizar, como también de predicar. Gloria al Señor. Hermano, porque la predicación del Evangelio, usted debe saberlo, hace parte de la gran comisión dada por Jesús a la iglesia. Amén. Leo los tres pasajes clásicos de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el día de Jesucristo. Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 y 16. Jesús resucitado les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a los discípulos resucitados también les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la consecuencia, la gran conclusión de este deber, amado, de esta responsabilidad de la iglesia de evangelizar? No importa el llamado, pues que es contraproducente, amado, teniendo en cuenta los versos que acabo de leerle. Es contraproducente, es contradictorio y hasta perjudicial que la iglesia de Cristo solo se limite a edificarse a sí mismo, a encerrarse en cuatro paredes, gloria al Señor, y a defender únicamente la sana doctrina. Debemos hacerlo, pero no únicamente, amado. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que obedecer una gran comisión, porque a la iglesia la fortalece y la revitaliza también el esfuerzo evangelístico. Bendito sea el nombre del Señor. Y vea que dice también el verso 8, que era ese Felipe uno de los 7. ¿Cuáles 7? Uno de los 7 servidores, de los 7 llamados diáconos, que eran judíos de la dispersión, judíos helenistas, como dice Hechos capítulo 6, que supervisaron y distribuyeron la ofrenda o la ayuda, ¿cómo decirle?, alimentaria, que distribuyó la iglesia del fondo común que ellos tenían a los que padecían necesidad. Que vamos a leer Hechos 6 para que se dé cuenta que estos que padecían necesidad eran judíos naturales de Palestina y judíos de la dispersión. Hechos 6, 3 al 6. Escuche, decían los 12 apóstoles que reunieron la iglesia, le decían los 12 apóstoles a la iglesia. Hechos 6, verso 3 al 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál trabajo? La distribución diaria de las viudas de los cristianos judíos. Habían tal crecimiento de la iglesia que no habían
quienes pudieran supervisar y repartir esa distribución entre los judíos. Y nosotros, siguen diciendo los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, dice, la propuesta a toda la multitud de la iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, ahí está Felipe, el evangelista que estamos hablando, estudiando hoy, él era diácono también. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ya vimos nosotros, según la Escritura, que después que Felipe fue un diácono, como vemos en este pasaje, que ayudó en la iglesia de Jerusalén, él, por la persecución de Saulo, debido a la muerte de Esteban, huyó con muchos más judíos helenistas y participó en la evangelización en Fenicia, en Chipre, en Antioquía, y como dice la Escritura, o muestra este pasaje de Hechos 21, puso sus raíces en Cesarea y ejerció como evangelista. Gloria al Señor. Era diácono, fue diácono y después evangelista. Y ya para terminar, dice el pasaje, verso 8, que posamos con él. Observe que se quedan a vivir allí en la casa de Felipe, que debía ser una casa grande, porque Pablo no estaba solo, Pablo estaba con 8 compañeros misioneros más. Casa grande, amplia. Y él tenía además 4 hijas, doncellas, Felipe, que profetizaban. Pero aquí hay algo interesante, y es que la labor evangelística no le impidió a Felipe y a sus hijas ejercitar la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? La hospitalidad es brindar morada, cobijo, amparo a los necesitados. Y eso lo hizo Felipe, porque la Escritura lo dice. Hechos Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Abraham hospedó ángeles sin saberlo. Lot hospedó ángeles sin saberlo. Y Felipe le brindó amparo a los hermanos. No sé cuánto me queda, hermano. Un minuto ya. Gloria al Señor. Bueno, lástima, en el próximo programa terminaremos este estudio, porque aquí tanto Lucas como Pablo pudieron compartir con Felipe mucho tiempo, algunos días, quien Pablo había sido enemigo, perseguidor de Felipe cuando era inconverso. Ahora lo tenía como compañero en la misión. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor amado, por tu amor, tu fidelidad y misericordia. Aleluya. Gracias, Padre, por esta palabra santa, bendita, Señor, milimétrica, porque tú nos das la sabiduría para estudiarla de esta manera y poder entresacar esos tesoros escondidos que hay en este relato, que al parecer solo es histórico, pero que alberga mucha doctrina.